Hola a todos, ¿cómo están? Pues como acaban de ver en la imagen principal, vamos a tratar el carnaval. Vamos a aclarar unas cuantas cositas rápidas y después vamos a ver de qué trata realmente. Bien, el carnaval en sí mismo es una festividad que se ha creado. Se ha creado por la necesidad de controlar a un pueblo suprimido. Le hemos dado, digamos, a las gentes una forma de poder desahogar estas frustraciones y estos sentimientos que tenían para desahogar y poder controlar a las masas en general. Pero también hay otras cosas. No solo se define el carnaval como festividad, como desahogo, como diversión. Digamos que también se define por el tema de cierto tipo de dioses que daban estas sensaciones de euforia, que controlaban todas esos excesos, por así decir. Entonces todo eso viene controlado por esas entidades y en su momento, digamos que en la historia, poco a poco se ha transformado en una festividad, pero en realidad es como una forma de dar culto a estas emociones que en teoría son humanas, pero en realidad tampoco tanto. No son en sí humanas. Digamos que es un desequilibrio de una energía principal, que es la energía vital, la energía sexual. Entonces, digamos que todo sucede así. Después vamos a ver cómo es la historia, pero yo se la voy a resumir un momentito rápido. Prácticamente esta festividad se crea y se permite al pueblo tener una forma de desahogo, de festividad, de burla hacia todas las instituciones que formaban el control y después todo el mundo debería, en teoría, comportarse bien. Ahora, el pasado es una cosa, pero hoy en día, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso del carnaval? Realmente, ¿qué estamos haciendo con lo del carnaval? ¿Estamos en sí festejando algo que desahoga las frustraciones que tenemos o estamos festejando algo que ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo? Porque en realidad se ha convertido en una fiesta del ego, una fiesta del yo psicológico. Da igual todo lo que haya pasado antes, cómo se ha creado, el por qué se ha creado, si fue manipulación, da igual todo eso. Pero hoy en día, ¿qué podemos hacer hoy en día? Porque hoy en día realmente todo el mundo se viste y intenta ser protagonista, aunque en el colectivo. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, cuando intentas ser protagonista, eh, pasas al exceso y este exceso ya crea el problema. Como ustedes pueden ver en todos los carnavales hay un montón de gasto de dinero por una festividad que al final, ¿qué haces con ella? Puedes ir y divertirte de un millón de formas, pero buscas el disfraz. ¿Para qué te disfraza? ¿Qué es lo que buscas? Protagonismo, buscas sexualidad excesiva, porque muchas veces muchas veces la sexualidad prácticamente está presente en todo. Esa forma eh, de sexualidad no bien dirigida. Y bueno, eso es más o menos un poco algo de lo que opino, ¿no? Es una visión bastante personal, pero esto en sí no va de yo explicar lo que es de ustedes tener una lente diferente para poder analizar los motivos detrás de eso. Ahora sí les voy a dar un punto clave que sería,
El carnaval en su principio fue creado por un control. Hay seres, energías detrás que canalizando se alimentan. Y viene el aspecto psicológico. ¿Qué me falta a mí que tengo que demostrar? Con estos puntos ustedes analicen muy críticamente todos los aspectos del carnaval y de las festividades en general. Pero no solo significa que el carnaval sea malo o bueno, significa en realidad que tenemos un espacio para analizar cómo funciona la sociedad. Es esto, no es ni bueno ni malo lo que hacen, no, es cómo funciona la sociedad y cómo funciona nuestro mundo, nuestra realidad, el reino donde nosotros vivimos. Y nada, vamos a ver lo que nos dice brevemente la historia del carnaval, lo puse en ChatGPT y después va un último mensaje que sería eh, una forma que tengo de verlo y ya está. Entonces, dentro de poco. Perfecto. Te lo voy a ordenar claro, directo y sin adornos innecesarios. Stemshire 1. Origen histórico del carnaval. ¿De dónde viene? El carnaval tiene raíces en fiestas paganas antiguas, romanas y griegas, donde se permitía el desorden temporal, el cambio de roles y el desenfreno ritual. ¿Cuándo se forma como lo conocemos hoy? Se consolida en la Edad Media dentro del calendario cristiano, justo antes de la Cuaresma. Era el último periodo de exceso antes del ayuno y la disciplina. ¿Por qué se crea? Para liberar tensiones sociales. Para permitir una inversión simbólica del orden, el pobre se burla del rico, el pueblo del poder. Para descargar impulsos antes de un periodo de restricción. Simbolismo central. La máscara. Ocultamiento del yo social. La inversión, romper jerarquías temporalmente. El exceso, liberar lo reprimido. El caos controlado, permitir desorden para mantener el orden el resto del año. 2. Dioses, ego y desenfreno. En muchas culturas existen figuras asociadas al éxtasis y al descontrol, como Dionisio en Grecia, pero el carnaval actual no es una ofrenda directa a dioses malignos. Lo que sí representa es algo arquetípico. La sombra, el ego desatado, la personalidad sin filtro. No es adoración demoníaca, es dramatización simbólica de lo que todos llevamos dentro. Nhar 3. Ego y psicología. Psicológicamente, el carnaval permite expresión de lo reprimido, desinhibición colectiva, catarsis emocional. Pero aquí viene lo importante. Si la persona es consciente de sí misma, puede usar esa experiencia como integración. Si no es consciente, solo refuerza impulsos y patrones inconscientes. Entonces, la pregunta clave no es si el carnaval es bueno o malo. La pregunta es, ¿quién lo vive? ¿Una persona consciente o una persona dominada por sus impulsos? 4. ¿Es liberación real o simple válvula de escape? Desde el punto de vista social, sí, funciona como válvula de presión. Permite que la masa descargue tensión para luego volver al orden. Eso mantiene estabilidad social. Desde el punto de vista individual, puede ser alegría sana, comunidad, creatividad y desahogo positivo. O puede convertirse en exceso, drogas, alcohol, violencia, traiciones, pérdida de control. No es automáticamente elevador ni automáticamente degradante. Depende del nivel de conciencia de quien participa. Sin reflexión espiritual y psicológica profunda. Aquí entramos en algo más serio. Muchas tradiciones espirituales hablan del ego o yo psicológico, conjunto de impulsos, emociones, deseos y reacciones que creemos que somos. El problema es este. Desde niños incorporamos estructuras psicológicas que no son instintos básicos de supervivencia: hambre, miedo físico, sentidos, aprendizaje primario. Todo lo demás se construye: miedo social, orgullo, celos, deseo de validación, ira acumulada, necesidad de pertenecer. Y llega el engaño mayor: creer que todo eso somos nosotros. El carnaval, en cierto sentido, saca esas estructuras a la superficie. Las máscaras externas reflejan las máscaras internas. Si una persona no se conoce, simplemente se deja arrastrar por esos impulsos y cree que está siendo ella misma. Pero muchas veces está siendo una acumulación de condicionamientos sociales y psicológicos. Entonces, ¿qué es el carnaval en realidad? Puede verse como una celebración cultural legítima y alegre, una herramienta social de regulación colectiva,
un espejo simbólico del ego humano, una válvula de escape para la presión acumulada, pero no sustituye el trabajo interior. No elimina el ego, no transforma automáticamente a nadie. En el mejor de los casos, libera tensión y genera comunidad. En el peor, refuerza la inconsciencia. El carnaval no es bueno ni malo por sí mismo. Es un escenario. Si una persona se conoce, lo vive con conciencia y medida, puede disfrutarlo sin perderse. Si no se conoce, simplemente descarga impulsos y vuelve al mismo punto de partida, esperando la próxima ocasión. La verdadera cuestión no es el carnaval. La verdadera cuestión es, ¿quién eres tú cuando se cae la máscara? Al final, el carnaval es una forma social para poder tranquilizar al vulgo, es decir, a las masas. Se les da un espacio para soltar deseos, frenesí e impulsos que normalmente están contenidos. Desde un punto de vista de alegría y diversión, puede ser algo positivo, porque permite desahogo emocional. Pero cuando hay descontrol, aparecen los excesos, drogas, alcohol, traiciones, daños a otros y conductas que no deberían ocurrir. Socialmente, conviven esas dos caras. Desde el punto de vista espiritual, el problema surge cuando la persona no se conoce a sí misma ni entiende su psicología, sus impulsos y emociones. Muchas corrientes llaman a eso ego o yo psicológico. Diferentes culturas le dan distintos nombres a esos instintos y tendencias, pero en el fondo hablan de lo mismo, impulsos que las personas no conocen ni controlan. Desde la infancia vamos formando una personalidad, y esos impulsos acaban tomando el control. La persona se vuelve inconsciente de ellos y cree que siempre han sido parte esencial de su identidad. Sin embargo, los únicos instintos verdaderamente básicos que pertenecen al ser humano son los de supervivencia. Aprender del entorno, el miedo a caer, el hambre, las necesidades básicas, los sentidos como ver, oír y tocar. Todo lo demás se va construyendo como estructura psicológica y social. Ahí está el gran engaño, pensar que somos un conjunto de pensamientos y sensaciones que en realidad hemos ido incorporando, pero que no constituyen nuestra esencia. Bueno, al final aquí estamos y como siempre les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo. Valoren mucho ese tipo de informaciones y analicen toda la vida de forma crítica. Es importantísimo que lo hagamos. Es la única forma de liberarnos de todas las ataduras que a poco fuimos creando inconscientemente. Así que nada, muchas gracias por el tiempo.